videos y también 2 series de ejercicios por ahí para checar. Todo referente a tema nuevo. Recuerden, estamos empezando tema nuevo sobre funciones con carácter vectorial, que en nuestro caso particular pintarán curvas, ya sea en R2 o en R3. En principio puede ser en cualquier espacio, en cualquier dimensión de espacios vectoriales euclidianos, pero pues obviamente nosotros nos vamos a centrar en lo que uno puede ver y dibujar, ¿no? Que son curvas en el plano y curvas en el espacio. Entonces, ¿cómo les fue con los videos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? A ver, platíquenme un poquito cómo les fue. Pues estuvieron un poquito pesados ¿Los videos o los los ejercicios? videos. Sí, estaban largos, sí, efectivamente con trabajo si daba tiempo para verlos en las 2 horas que teníamos de clase, sí, estaban un poquito largos en esta ocasión. ¿Pudieron intentar los ejercicios? Más o menos, ok. Ok, bueno, vamos a revisarlos. Entonces yo los leí, pero no supe bien cómo hacerlos. Ok. Bueno, vamos a revisarlos. Eh, el primero, en la primera publicación, pues básicamente era familiarizarse un poquito y hacer dibujos, ¿no? Hacer gráficas. Bueno, no gráficas, sino representar a las curvas porque a través de la imagen de una función vectorial, porque recuerden que lo que graficamos o lo que dibujamos como serie de puntos no es una gráfica, sino una imagen, desde el punto de vista de funciones, hablando de dominio, imagen y gráfica. ¿Ok? Entonces, en el primer ejercicio nos topábamos con la función seno de t, t. Aquí no se especificaba mucho en qué intervalo. Intenté graficar. Ok, ¿en qué intervalo para la variable t? Recuerden que aquí t es la variable independiente. Eh, Estamos de alguna forma transformando una variable a un par ordenado y luego, pues, muchas variables en muchos pares ordenados que van a pintar una curva, ¿no? Entonces, en este caso en particular, pues, las ecuaciones paramétricas que nosotros podríamos asociar es que x sea justamente, como decía, seno de t y y sea t. ¿Cómo podríamos explicar esta parte? Miren, fíjense, en este caso, eh, lo que vamos a hacer es en un plano, siempre poniendo en el eje horizontal a X y en el eje vertical a Y, tomar una colección de puntos que satisfagan que la X siempre es el resultado de seno de t y la Y siempre es el resultado de t. Eh, Nosotros de manera tradicional conocemos la parametrización, digamos que al revés. Nosotros de manera tradicional generalmente a X le ponemos t y a Y seno de t y bajo estas condiciones lo que se nos pinta es la tradicional función seno de t que sabemos que va más o menos así. ¿Cuál es el punto de que ahora estén como que invertidas las funciones? Entonces recuerden, esta se toma como una f de t y esta como una g de t. Si las ponemos al revés, pues pintamos la tradicional función y igual a seno de t o y igual a seno de x. Y si lo pintamos y si ponemos las coordenadas al revés, pues nos debe salir algo parecido a esto, pero un poco modificado. ¿Cuál sería la idea? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podría quedar la gráfica invirtiendo la x por la y? Vertical, efectivamente. La única diferencia es que esta misma curvita, esta misma serpiente nos va a quedar pero en dirección vertical, efectivamente. Entonces, en este caso, nuestra gráfica sería pues algo más o menos así. Para ambos lados, recuerden. Y justamente el chiste de las funciones vectoriales
es que ya no necesitan ser funciones tradicionales de una variable, porque aquí una cosa importante que podemos notar es que si lo pensáramos como una función estaría multievaluada. Es decir, por ejemplo, a este x se le asocia este y1, pero al mismo tiempo se le está asociando este y2 y al mismo tiempo un y3 por acá abajo. De hecho, a un x le estamos asociando muchos valores de y esto no es válido para funciones. Entonces, el punto de parametrizar curvas es que yo puedo dibujar curvas que son mucho más generales que gráficas de funciones porque no es necesario que haya una relación uno a uno entre x y y, cosa que sí ocurre en el caso que tenemos aquí abajo. ¿Cómo podemos interpretar esto como ecuaciones? Pues de la siguiente manera. Si tenemos, por ejemplo, para la gráfica de abajo, que es la tradicional función seno de t, si tenemos como primera ecuación que x es igual a t, entonces aquí yo puedo poner en vez de t, puedo poner x. Y entonces de estas dos ecuaciones, podría construir una ecuación que relacione las variables x y ya no aparezca t de esta manera. Y igual a seno de x. Y esto es equivalente a nuestra clásica función sinusoidal. Sin embargo, si yo hago un análisis similar, pero con las dos funciones paramétricas que nos tocan en realidad, que son estas de aquí, entonces ahora lo que puedo hacer es que en la primera ecuación, aquí, en vez de poner t, puedo poner algo que es igual a t, que en este caso sería la y. De tal forma que, sustituyendo una ecuación en la otra, esto me quedaría x igual a seno de y. Y esta es como si fuera una función de y en vez de una función de x, y por eso es que nos queda como la misma gráfica, pero en sentido vertical. ¿Ok? Esta es una idea de cómo podemos ir generando las curvas, en particular para este primer caso, que es la parametrización de seno de t y t. Seno de t para x y t para y. No sé si quede más o menos claro. A ver, dudas, dudas. Todo bien, Ok. todo claro. Ok, vientos. Entonces vamos a la siguiente. La siguiente ya tiene un poco más de chiste porque no queda muy claro qué es lo que se va a pintar a menos que utilicen algún software especializado. 5 coseno de t y 3 seno de t. A ver, ideas, ¿qué les quedó aquí? A mí me quedó como una especie de círculo mal hecho. Una especie de círculo mal hecho, efectivamente, que en realidad no es un círculo, sino más bien es un elipse. Es básicamente un círculo como estirado en alguna dirección, ya sea vertical u horizontal. Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos saber que en efecto se trata de un elipse? Pues una opción es ir tabulando y generando eh, los puntos XY para la curva que se genere. Y la otra, pues, es analizar algebraicamente estas ecuaciones paramétricas. Me voy a ir un poco por el lado del análisis algebraico. Entonces, recuerden, aquí las ecuaciones paramétricas serían x igual a 5 coseno de t y y igual a 3 seno de t. Ok, entonces para esto, yo ya les anticipé que se trata de un elipse. Entonces, sería bueno que recordaran cuál es la forma canónica de la ecuación de un elipse. ¿Alguien se acuerda cómo es la ecuación de un elipse en forma canónica? No, ok. Recuerdo, x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1 es la ecuación de un elipse en forma canónica que tiene su centro en el origen del sistema de coordenadas. A y a B se les llama semiejes. Y generalmente a siempre se le asocia al valor más grande y se le llama semieje mayor y B semieje menor. De tal forma que si A es el semieje mayor, como es en este caso, pues entonces lo que estaríamos construyendo sería como un círculo, pero alargado en sentido horizontal, de tal forma que tengo como que dos radios, un radio para el eje horizontal y un radio para el eje vertical. Entonces recuerden, pensemos que esta es la distancia A y esta es la distancia B, lo cual me lleva a este y a este punto respectivamente, que simétricamente en las partes negativas de los ejes correspondería a, este último ya me salió medio feo,
Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. El otro estaría por acá. De tal forma que la curva que se nos pinta es más o menos algo así. Esto es un poquito de recordatorio de prepa. Yo sé que ya nos tocó el último año en línea y pues eso puede tener consecuencias de lagunas importantes, pero eh, si no lo vieron o no se acuerdan, esta es la ecuación en general para una elipse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de mostrar aquí? Que estas dos ecuaciones paramétricas se pueden transformar en una ecuación con esta forma y por lo tanto sabré que lo que se pinta es una elipse. ¿Cómo? Pues procedo de la siguiente manera. Vamos a ponerle aquí 1 y aquí 2. De la ecuación 1 voy a despejar a coseno de t y me quedaría que x entre 5 es coseno de t. Y de la misma forma, si despejo seno de t de la ecuación 2, pues me quedaría que y entre 3 es igual a seno de t. Y ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado y sumar estas dos ecuaciones. Si elevo al cuadrado, no lo estoy escribiendo, pero lo estoy diciendo con palabras, entonces si pueden por ahí anótenlo. Si elevo al cuadrado me va a quedar x cuadrada entre 25 igual a coseno cuadrado de t. Y en la segunda ecuación me va a quedar y cuadrada entre 9 igual a seno cuadrado de t. Y si ahora sumo estas expresiones, de tal forma que sume lado izquierdo con lado izquierdo de una ecuación con lado derecho y lado derecho de la otra ecuación, pues la expresión me quedaría así. X cuadrada entre 25 más y cuadrada entre 9. Aquí estaría sumando este lado con este lado. Y ahora voy a sumar los lados derechos, o sea, esto con esto. Me quedaría coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y aquí voy a utilizar una identidad trigonométrica súper importante que dice que coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es 1, ¿no? Entonces, esta ecuación se transforma en x cuadrada entre 25 más y cuadrada entre 9 igual a 1. Y ahora lo que voy a hacer es comparar y quedármele viendo fijamente a esta para comparar con este de aquí y notar que en efecto tienen la misma forma. En donde ustedes díganme cuánto valdría A y cuánto valdría B. A vale 5 y B 3. Exactamente. Recuerden que estos dos números son el valor del parámetro A elevado al cuadrado. Entonces, si quiero A, pues tengo que sacar raíz cuadrada. Y lo mismo para B. 9 es B al cuadrado, no B. Y con esto ya tengo los valores de los ejes en la elipse. El semieje mayor A vale 5 y el semieje menor B vale 3. ¿Ok? Una moraleja súper importante, cuando utilizamos funciones trigonométricas, la variable t, recuerden que la función original vectorial era esta de aquí. La t es la variable independiente o parámetro, por eso se llama ecuaciones paramétricas. La variable t, si estamos tomando funciones trigonométricas, siempre debe estar en radianes. Ya no trabajamos en grados a nivel licenciatura, más que para darnos una idea del valor, pero hay que graficar siempre esto en radianes, ¿no? Hay que tomar la variable t siempre en radianes cuando utilicemos funciones trigonométricas. ¿Cómo podemos graficar con parámetros en GeoGebra? Ay, en la torre. A ver, déjenme compartir y a ver si en GeoGebra ni siquiera tengo abierto. Sí, lo tengo abierto. Y esa es una pregunta importante, interesante, y también es bueno que lo sepan hacer en GeoGebra. A ver si me acuerdo, ¿eh? Bueno, aquí están viendo en GeoGebra una función secante que no me importa, entonces la voy a borrar. Nuevo, guardar, no guardar. Ok. eh, pues yo tendría que definir la X y la Y, ¿no? Por ejemplo, podría poner en la notación que tengo. Uy, ¿cómo le vamos a hacer?
A ver, x igual a coseno, no, era 5, ¿verdad? No, ¿qué era? 5 por coseno de t. Y claro que no. Ok. Ok, si se fijan, la x y la y finalmente son dos funciones que dependen de t. Déjenme hacer grande esto para que lo puedan ver mejor. Ah, ya con eso poniéndolo así tal cual. No sabía. Entonces, lo que hago es definir la función para x y la función para y. A la función para x, aquí yo en GeoGebra la llamé f de t. Y la función para y, de hecho, déjenme borrarla. A ver, f, no sé si vaya a salir. Ya nos dio por ahí su compañero la forma en la que sale. Yo le voy a poner 5 coseno para ver si sale también por este lado. Pues aquí automáticamente me grafica como si fuera la función coseno solita, ¿no? Con una amplitud de 5, ¿no? Si se fijan, llega hasta 5 y hasta menos 5. Y la y la voy a llamar g. Como las dos son funciones de t, pues le tengo que poner nombres distintos. Entonces la f de t va a ser la x y la g de t va a ser la y. Habíamos dicho que fuera 3 seno de... Ahí está. Y ahora su compañero dice que puedo ponerlo así, f de t, g de t. Y efectivamente ahí salió. Entonces, si no queremos mostrar en el sistema de coordenadas a la f y a la g explícitamente, le doy clic aquí, se pone como la circunferencia, pero sin rellenar. Y efectivamente, automáticamente lo entendió GeoGebra. Lo único que hice fue poner entre paréntesis la función que depende de t para x y la función que depende de t para y, o sea, f de t, g de t. Y aquí está, me pintó automáticamente la elipse. Vean que efectivamente en el eje horizontal el semieje mayor vale 5, es decir, desde este punto hasta este otro extremo, pues tengo el valor de 2 veces a. Y lo mismo en sentido vertical, tengo 2 veces b porque va desde menos 3 hasta 3. La función en realidad que yo debía haber escrito de manera formal en GeoGebra es lo que dice aquí, curva f de t, perdón, curva y entre paréntesis, y como si fuera un lenguaje de programación, tengo que ponerle argumentos a esta función curva. El primer argumento es la componente x o la f de t. El segundo argumento es la componente y o g de t, que es lo que tengo aquí. El tercer argumento, separado por otra coma, es indicarle quién es la variable independiente para la función vectorial, que en este caso es t, de manera tradicional. Y el cuarto y el quinto argumento es el intervalo en el que voy a variar al parámetro t. Aquí, por default, GeoGebra me toma un intervalo entre menos 10 y 10, pero yo podría poner, por ejemplo, recuerden que esto debe estar en radianes, entonces menos 10 y 10 está en unidades de radianes. En términos de pi, pues es como desde menos 3 pi hasta 3 pi, aproximadamente, ¿no? Entonces, si yo evaluara, por ejemplo, nada más desde 0 hasta pi, es decir, que la variable t tuviera un rango nada más de valores entre 0 y pi, ¿qué se pintaría en GeoGebra? No lo hagan, traten de anticiparlo, no lo hagan. Un cuartito de circunferencia. Exactamente, bueno, más o menos, si yo quisiera no es circunferencia, es elipse, si yo quisiera la elipse completa, tendría que variar el parámetro t para que se completara una vuelta completa de la elipse y eso implica 360 grados o equivalentemente en radianes desde 0 hasta 2pi. Si yo nada más voy desde 0 hasta pi, no se va a pintar un cuarto, ¿qué se va a pintar? La micha. La micha. A ver si lo entiende así. Desde 0 hasta... Ay, le puse desde 0 hasta 2pi. Perdón, desde 0 hasta pi. Oh, borrar. Ahí está. Desde 0 hasta pi solo se va a pintar efectivamente la mitad superior de, de la elipse, efectivamente. Sí, entonces es muy intuitivo utilizar GeoGebra para esto. Podemos utilizar cualquier otro
software especializado, MATLAB, Julia, Python, lo que ustedes quieran, ¿no? En el ambiente que ustedes quieran, ustedes son los computólogos. Por ejemplo, si yo quisiera lo que se encuentra en el tercer cuadrante, ¿cuál sería el intervalo? A ver, ayúdenme, porfa. Tercer cuadrante. Desde este punto, donde está el cursor, bajando, 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 hasta este punto. Sería de pi a... Ay, a pi cuarto. No, hacia 3 medios de pi. A 3 medios de pi, que sería el equivalente desde 180 hasta 270 grados. Efectivamente, por ahí pusieron varias opciones. La correcta sería efectivamente desde pi hasta pi, 3 pi medios, ¿no? 3. Y lo bueno de GeoGebra es que como que da mucho la facilidad de escribir medio feo y lo interpreta bien, ¿no? Desde pi hasta 3 pi medios se pintaría este cuartito de elipse. Y listo. ¿Sí? ¿Está clarísimo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces va de nuevo. Bueno, antes de que va de nuevo, déjenme. El otro ejercicio, de una vez que lo tenemos por aquí, decía. Ah, no. No, perdón. Dar la función. Sí, dar la función de una recta vertical que pase por el punto 4, -1. Andrés. Me quedó una duda en el ejercicio Sí. anterior, en las notas. ¿Sí? ¿Por qué se había elevado al cuadrado? Ah, todo el procedimiento que hice ahí en el Jamboard es para llevar las ecuaciones paramétricas a la ecuación canónica de una elipse. Y la ecuación canónica de una elipse implica ecuaciones cuadráticas para X y para Y. Por eso es que tuve que elevar al cuadrado, para poder transformarla en una ecuación de una elipse. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí. ¿Dudas? ¿Más dudas? Por favor. Ok, perfecto. Entonces, vamos al siguiente ejercicio, que era justamente este de aquí. Dar una función de una recta vertical que pase por el punto 4,1. A ver, denme ideas. ¿Cómo le haría? Con ecuaciones paramétricas, obviamente, ¿no? O una función vectorial. A ver, piénsenle tantito. Aquí la pregunta es un poco al revés, ¿no? ¿Cómo es una recta vertical que pasa por 4,1? Pues tengo que ubicar al punto 4,1. 1, 2, 3, 4. Y luego 1. Aquí pongo el punto y lo que quiero es describir esta recta en color verde. Esta es mi curva C. Mi pregunta es, ¿quién sería R de T? Y nos ponen por aquí en el chat T,1. Ok, vamos a poner T,1 en GeoGebra. Y a ver, déjenme ver si me deja la tablet con su poca RAM. Utilizando la notación que nos daba su compañero, T, 1. Y vean lo que nos acaba de salir.
una recta horizontal que está localizada a una altura de 1, ¿no? Si ustedes observan con cuidado esto de aquí, es esa cosa gris que se pintó ahí. No es una recta vertical, es una recta horizontal esto, y tampoco pasa por el punto, bueno, sí pasa por el punto 4, menos 1, pero no es lo que yo estoy pidiendo. Yo quiero que pase por aquí, pero que sea vertical. Entonces, buen intento, nomás que no es lo que queríamos, ¿no? Pusieron en el chat 4,t. 4, T. Entonces vamos a cambiarla aquí mismo, vamos a pintar la otra. Vamos a poner paréntesis 4, T. ¡Ay! Los paréntesis. Perdón si voy medio lento, pero estoy aquí con el dedo haciéndole y no con el teclado. 4, T. Listo, esa sí está buena, ¿no? Ya se nos pintó justamente aquí. La puedo poner de otro colorcito si quiero, para que se remarque mejor. Está morada. Y efectivamente la parametrización, la función vectorial que describe una recta vertical que pasa por el punto 4,1 sería 4, T. ¿Qué características tiene? ¿Cómo la encontraron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el truco? ¿Cómo llegaron a esa función vectorial? ¿Cómo lo podrían justificar si se los pido en una tarea? Magia. X igual a 4 y Y igual a T. Entonces, lo que podríamos decir es que si queremos una recta vertical, la componente X no cambia. Esto es lo que yo tendría como que escribir en la tarea, ¿no? Para que yo, que soy el profesor que lo va a calificar, lo pueda entender. Entonces, yo pondría algo así, es decir, es constante, ¿no? ¿En qué valor constante está la X? Pues en 4. Y lo que está variando es la Y. ¿Desde dónde hasta dónde varía la Y si yo quiero toda la recta? Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Y eso implica que en la Y tiene que estar la variable t. Y puede ser simplemente poner t, ¿no? No es la única parametrización que funciona. De hecho, si yo pusiera la que nos dieron aquí, pues fue, si regresamos al GeoGebra, 4, t. Pero si pongo cualquier cosa de la forma 4, algo que dependa de t, funciona. O sea, por ejemplo, si en vez de 4, t pongo 4, t cúbica, pues entonces también va a funcionar, porque lo único que estoy haciendo es variar o desplazarme a lo largo de la recta vertical, pero a través de una función lineal t o a través de una función cúbica t, de una función cúbica como t cúbica, o puede ser a través de una función cuadrada, en fin, no importa tanto, ¿no? Y vean cómo en efecto no importa, voy a ocultar esta y ahora voy a poner lo que yo decía, ¿no? Entonces, paréntesis 4, t al cubo y se pinta la misma recta. Se recorre más rápido o más lento porque no es lo mismo variar el parámetro con la función t que con la función t cuadrada o con la función t cúbica, pero pinta los mismos puntos, ¿no? Ese es el detalle aquí. Pinta exactamente los mismos puntos. Y para variar aquí me lo pintó desde menos 10 hasta 10. Ok, qué raro. ¿No? Pero son los mismos puntos exactamente. Me pinta la misma recta vertical. ¿Sí? En este caso, si quisiera yo toda la recta, pues tendría que variar, en vez desde menos 10 hasta 10, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Dudas? ¿Es como si tuviera menos puntitos? No, es como si se recorriera más o menos rápido.
nada más. Si pensamos que t representa el tiempo, por ejemplo, ya aplicándolo un poquito a la física y a trayectorias de partículas, pues no es lo mismo moverte con una velocidad t que con una velocidad t cuadrada, ¿no? Entonces, la diferencia es qué tan rápido recorres la recta o construyes la recta. Yo lo había sacado con la ecuación vectorial de la recta, con un vector director 0,1. Sí, también funciona. Sí, sí, sí. Sí, desde ese punto de vista, recuerden que también volvimos a repetir el tema de rectas en forma vectorial. Recuerden que una recta en forma vectorial es así. Y en este caso, pues lo que queremos es un vector director. Recuerden que un vector director es un vector que es paralelo a la recta. Un vector que es paralelo a esa recta vertical, pues puede ser el vector J canónico, recordando que el vector J es 0,1, ¿no? Así. Y un punto por donde pasa la recta, pues es justamente el R0, que puede ser el que me plantean en el enunciado del ejercicio con coordenadas 4,1, ¿no? Entonces, efectivamente, esto se puede poner como 4,1, que es un punto conocido de la recta, más t veces el vector director, que en este caso el vector director, pues es el j de la base canónica, es decir, 4,1 más t veces 0,1, y esto efectivamente pues nos va a dar 4,t, que es lo que ya teníamos originalmente, ¿no? Sí, Melissa, está bien, está perfecto por ese lado también. T más 1, T más 1, T más 1, sí, T más 1. Aquí el único detalle es donde, digamos que dónde empieza la recta, ¿no? Aquí estarías empezando la recta justo en el punto conocido, que es aquí. Cuando t vale 0, caes en el punto 4,1, ¿no? Mientras que con la parametrización que nos habían dado anteriormente, o sea, 4,t, en el punto inicial, en t igual a 0, pues no caes en ese punto, sino más bien caes en este punto de aquí, en 4,0. Pero si varías t tanto para los negativos como para los positivos, igual se pinta la misma recta. Nada más es el punto inicial donde, o el valor en 0 donde está cambiando, ¿no? Pero es la misma recta. Sí, más o menos para todos. ¿Dudas? A ver. Dudas. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, ve que había dicho que ahí t, por ejemplo, puede ser cualquier función de t. Ajá. Por ejemplo, si fuera coseno de t, ahí ya no funcionaría, ¿o sí? No, ya no. Bueno, cualquiera que recorra cuyo rango sean todos los números reales, Ajá, o sí, cuya imagen porque sea todos los números reales. por lo mismo de que del rango, ¿no? Exacto. Del coseno que va de -1 a 1. Sí, la función coseno va desde -1 hasta 1, entonces pues nada más estarías moviéndote uno para arriba y uno para abajo de 4, ¿no? Del punto amarillo que tengo aquí. Entonces nada más estarías pintando este de aquí hasta acá, este segmento, un segmento de recta, por así decirlo. Entonces, sí, no es cualquier función, es cualquier función cuyo rango sean todos los números reales para poder pintar todos los puntos de la recta. Ok, gracias. Sí, sí, buena observación. De hecho, también si, por ejemplo, utilizara, no sé, 4,1 entre t, pues esto tampoco va a funcionar porque la función 1 entre t no tiene dominio en todos los reales. Hay que quitar al 0, ¿no? Ahí. Y entonces va a haber Ujú. en la recta un huequito, una, una sección en donde no hay un punto. Entonces, sí, perdón, no son todas las funciones, sino todas las funciones cuya imagen sean todos los números reales. Sí, excelente observación. ¿Otra duda? Ok. Entonces, espérenme tantito. Denme chance un minutito. No se me vayan a ir.
Perdón, listo. Entonces, ¿dudas de esto? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, ok. El último ejercicio tenía un poco más de chiste. Decía encontrar la longitud de la curva descrita por la función vectorial logaritmo de t, t. Entonces, primero que nada, pues hay que ver cómo se grafica esa cosa. Me voy a dar una idea aquí en GeoGebra para variar. Oculto, 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 oculto. Y vamos con la notación que ya nos dio su compañero, es logaritmo natural de t. Ups, funciones. Logaritmo de t, coma, t. Y vamos a ponerla... Ahí voy. Sí, bye. Ok, entonces así queda. De hecho, ¿qué función es esta? Si la vemos como función de una variable, ¿qué función es? La exponencial. Es la exponencial, efectivamente, porque lo que estoy haciendo es poner, digamos que ver como la función inversa. Una vez más, en X está la función y en Y está simplemente el parámetro t. Entonces, efectivamente, es como si fuera la función inversa del logaritmo, que en este caso es la exponencial. Entonces, ¿qué estoy pidiendo aquí? ¿Cuánto vale la longitud de la exponencial desde el logaritmo desde t igual a 1 hasta t igual a 2? Entonces, es importante, pues, darnos una idea de en qué valores estoy ahí, y eso no sé cómo lo voy a hacer aquí. Logaritmo de 1, bueno, ya eso lo voy a hacer para no tardarme, lo voy a hacer aquí en el Jamboard, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Lo que estoy analizando es R de t, logaritmo de t, coma t, con t entre 1 y 2. Entonces, R en 1 sería logaritmo natural de 1, 1, y sabemos que el logaritmo de 1 es 0. Entonces, de mi gráfica, que dijimos que se ve como una exponencial, lo pinto rápidamente, ¿sí? Pues el primer punto o el punto inicial en donde quiero la longitud de la curva, pues está justamente ahí, ese que está marcado ya, 1,0. Este punto tiene coordenadas, perdón, 0,1, 0,1. ¿Ok? Y luego también para el otro extremo del intervalo, que es 2, eso fue para 1, ¿no? Para 1, al evaluar en 1 me lleva al punto 0,1, que está aquí, que es parte de la curva esta que tengo acá. ¿Qué pasa en el extremo derecho del intervalo? O sea, en 2. Pues lo que tengo que hacer es evaluar R en 2 y me va a quedar logaritmo de 2, 2. Y ese punto, pues ya está medio complicado de verlo, pero, ay, a ver, andaría como por aquí. Este punto tiene coordenadas logaritmo de 2, 2. Y este 0,1. Entonces lo que me están pidiendo es cuánto mide este segmento de curva de longitud. Y para eso en el video se mostraron fórmulas para la longitud de arco, es decir, para la longitud de una curva, pero cuando esa curva está descrita en forma paramétrica. ¿Cuál es la fórmula que hay que utilizar? La de la derivada. No. Fórmula para la longitud de un segmento de curva cuando esa curva se describe paramétricamente. Creo que era igual a la integral Ok, de a b ok, de la raíz cuadrada ok. Ok, la raíz cuadrada de la derivada de f de t al cuadrado. Ok.
más la derivada de g de t al cuadrado. Vientos al cuadrado, todo esto en la raíz de t, ¿no? Sí, Vientos. Entonces, ¿qué es esta f' y esta g' o de dónde salen? Acuérdense, es muy importante que lo tengan presente. La f es la componente x, f de t, y la g es la componente y de mi función vectorial. Entonces, lo primero que tengo que hacer es derivar estas funciones. Y eso me lleva a calcular la derivada de la función vectorial. Es decir, necesito r' de t. Y recuerden que para derivar esta función vectorial que tengo aquí, lo que tengo que hacer, el resultado también es una función vectorial, y lo que tengo que hacer es derivar cada componente del vector. Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo? Natural. 1 entre t. ¿Ok? Y la derivada de t, 1. 1. Entonces, fíjense cómo a partir de una función vectorial se deriva otra función vectorial. Por eso se llama derivada, ¿no? Y ahora, esta es f' de t, y este de aquí es la g' de t, que me piden en la fórmula de la longitud de una curva en forma paramétrica. Esas son las cosas que tengo que poner ahí. ¿Cuáles son los límites de la integral? B es igual a 2 y A es igual a 1. Exactamente, van a ser justamente los extremos del intervalo t que corresponden al dominio de la función vectorial. Es decir, todos los valores a los que le estoy aplicando la función r para que me lleven a este segmento de curva, nada más, a este de aquí. Entonces va desde t igual a 1 hasta t igual a 2. Entonces, ya sustituyendo los valores para este ejercicio, se convertiría en la integral de 1 a 2 de la raíz de 1 entre t al cuadrado. Recuerden que tengo que elevar al cuadrado esta f', esta función, como me lo pide aquí, más 1 al cuadrado, todo de t. A ver quién pudo llegar hasta aquí, álceme la manita. Uno, dos, tres, cuatro. Los demás, ¿qué onda? 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Ok, ¿los demás les queda más claro ahora? Ya pueden bajarla, muchas gracias. Ok. Vientos. Pues la bronca es resolver esta integral, ese es el detalle, ¿no? O sea, para calcular la longitud de una curva, primero hay que plantear correctamente la integral y luego hay que resolver la integral. Obviamente, ¿no? Son dos problemas que se complementan. Si yo no planteo bien la integral a resolver, pues ya de entrada ahí, aunque resuelva una integral, pues como no era la que tenía que ser, pues ya va a estar mal. Entonces, primera cuestión súper importante, planteen bien la integral, por favor, y luego resuélvanla por el método correspondiente, y con eso me refiero a, pues, por el método que se les ocurra a ustedes, no siempre hay un método único. Entonces, la pregunta aquí del millón sería, ¿cómo resuelvo esto? ¿Con qué método? primero hay que tratar de simplificar. Sí, primera buena observación. Entonces, esto estoy intentando hacer aquí, tratar de simplificar. Ya le ve al cuadrado y sustituí y me queda así. ¿Parece ya simplificada? Pues no. Hay que tratar de simplificarla más. ¿En qué podría consistir simplificar más esta expresión? ¿Qué harían ustedes? Yo realicé la suma de I. La suma adentro de la raíz. Exactamente. Entonces le voy a poner el clásico, esto es igual a caracolito, y le sigo en la siguiente página. Caracolito es igual a la integral de 1 a 2 de la raíz. Y si hago esta suma, ay, para el otro lado.
Si hago esta suma de fracción con entero, ¿cómo me queda? Quedaría t cuadrada sobre t cuadrada más 1. Bueno, t cuadrada más 1 sobre t cuadrada. Exactamente. Profe, una pregunta. Sí. ¿La integral no va desde 0 hasta 2? No, porque en el ejercicio decía desde t igual a 1 hasta t igual a 2. O sea, tú dices 0 porque Ah, aquí hay un 0. No, lo digo porque, por ejemplo, si evaluamos 1 en el logaritmo de t, pues da 0. Y si evaluamos 2, pues da logaritmo de 2, ¿no? Ajá. Ah, no, espera, ya me confundí. Pero acuérdate que, déjame ponerlo así, que en una función vectorial, tú tienes un eje que se llama t, aplicas la función vectorial r, y esto se convierte en puntos en el plano. En particular, un intervalo aquí, que sería desde A hasta B, se convierte en una curva por acá, con punto inicial y punto final, como lo describí un poquito ahí en el video, en el plano XY. Entonces, el dominio de la función vectorial no tiene nada que ver ni con X ni con Y, sino con T. Ok, Y entonces estamos tomando los extremos de este intervalo en el eje T, en el eje del dominio de la función. sí, sí, cierto. Por eso es que es de 1 a 2. Ok, gracias. ¿Sí? Cuidado con ese detalle, muy importante. Recuerden que esta curva no es la gráfica, sino la imagen de R o el rango de R, ¿no? Y por aquí pusieron algo, déjenme ver. Sí, no, nada. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, ¿cómo podemos simplificar un poquito más esto? Pues separar en dos raíces, la raíz del numerador entre la raíz del denominador, y el denominador va a tener raíz exacta. Quedaría algo así como 1 entre 2. Ahí. T cuadrada más 1 entre t, y abajo ya no hay raíz, ya se canceló, de t. Esta es la integral, digamos que en forma simplificada, que tendríamos que resolver. Ahora, la pregunta del millón es, ¿con qué método resuelvo eso? Ahí podemos sacar la t y aplicar sustitución trigonométrica. Sacar la t, pero la t es la variable. ¿Sacar de la integral o sacar de dónde? No, o sea, por ejemplo, sacar 1 sobre t, porque es una constante. Ajá. ¿De la integral? Ajá. O sea, así, 1 sobre t integral, así. Ajá. No, no puedes hacer eso. ¿Quién es la variable de integración aquí? T, T, es t. O sea, esto dice de t, no de x. Por lo tanto, la variable de integración es t, y todo lo que sean constantes que no involucren a t, sí pueden salir de la integral si están multiplicándose o dividiendo, pero t no, porque t es justamente la variable. ¿Sí? No sé si queda claro, Mauricio. Sí, sí, ya me queda claro. Sí, entonces no podemos sacar la t. Lo que sí tienes razón es en el método. ¿Qué habías dicho? Sustitución trigonométrica. ¿Qué Donde sustitución propones? es secante. Sería tangente de teta. Bueno, T, 1 por tangente de teta. t igual a tangente de teta. Esa sería la sustitución trigonométrica que conviene hacer efectivamente. Y luego, pues ahí ya aventarse el clavado en la integral, ¿no? Para andar resolviendo. Pero efectivamente suena a que va por ahí el método de sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. ¿Sí? ¿Dudas? No resuelvo la integral, eso ya les queda a ustedes un poco de tarea,
porque las dos cosas se tienen que complementar, ¿no? Esta cosa nueva de calcular la longitud de un arco y plantear la integral correctamente, y luego la cosa vieja del semestre pasado de poder resolver la integral. Ya debemos ser capaces de resolver este tipo de integrales sin tanta dificultad. Si todavía se nos dificulta, por favor, un repaso al tema de métodos de integración y de cuándo conviene usar qué método, ¿no? A ver, dudas hasta aquí. ¿Cómo lo vieron? ¿Más o menos? Dudas. Todo bien. Todo bien. Ok. En eso consistían los ejercicios de la primera publicación. Vamos a la segunda, pero yo creo que ya no. Yo creo que eso igual lo dejamos para la ayudantía. En la segunda publicación, además para ver un resumen y que lo puedan intentar si es que no lo han intentado, que supongo que muchos todavía no lo hacen, ya describimos curvas en 3 dimensiones. Y el significado geométrico de la derivada como un vector tangente a la curva. Entonces, por ahí se dejaron algunos ejercicios también para practicar. Pueden utilizar igualmente GeoGebra para intentar graficar. Nada más que en este caso, al implementar GeoGebra, pues vamos a tener que utilizar la parte de 3 dimensiones. Gráficos en 3D. Esto de aquí. Y vean cómo de hecho se pintaron las mismas curvas que tenía hace rato, pero ahora pusieron un tercer eje, ¿no? Si lo veo desde arriba, pues tengo la misma exponencial que teníamos, o la misma parametrización logaritmo de t, ¿no? Nada más que me lo puso en el plano del piso, que es XY. Aquí el eje rojo sería X, y el eje verde sería Y, y el nuevo eje Z sería el azul. Pero la curva es esa, más o menos la misma, ¿no? Entonces también podemos pintar curvas en 3 dimensiones simplemente agregando una tercer componente en GeoGebra, ¿no? Y está padre que lo puedan visualizar y rotar, ¿no? Lo bonito de esto es que podemos mover, rotar, girar y darnos una idea muy buena de cómo se grafica la curva correspondiente. Entonces, por favor, intenten los ejercicios estos que quedaron pendientes de revisar el día de hoy, que son los de la publicación de curvas 3D y derivadas de funciones vectoriales. Y además, voy a subir Bueno, no, a ver. Sí, adelante, Mauricio. Profe, bueno, tengo una duda, no sé si nos dé tiempo. Sí. Un ejercicio que vimos en transformaciones lineales de un polinomio de segundo grado. No sé si lo podamos ver. Ay, a ver si me acuerdo. Sí, sí, cómo no, lo checamos. Nada más déjame preguntar aquí en general. ¿Intentaron los ejercicios de la siguiente publicación, curvas 3D y derivadas de funciones vectoriales? No. Bueno, Ricardo no, los demás. Sara, sí, ok. Con GeoGebra. Ok. ¿Los demás? Ok, entonces vamos a dar chance de intentar esos. Y pues tratamos de revisarlos el miércoles en ayudantía. ¿Ok? Vientos. Y ahora vamos a lo que comentaba su compañero ¿de qué publicaciones? Perdón, Mauricio. Es la de valores y vectores propios, que es la última de espacios euclidianos. Ok. Y ahí es el último ejercicio. Es que la verdad lo estoy intentando hacer un rato y no se me ocurrió cómo hacerlo. A ver, déjame checarlo. El último ejercicio. Una transformación de polinomios dada por esa fórmula, encontrar los eigenvalores y eigenvectores. Ok, aquí lo que hay que comentar que es importante es cómo generamos una base para el conjunto de polinomios de grado 2. ¿Esa idea la tienes? No, creo que no. Ok, un polinomio de grado 2, pues es de la siguiente forma, ¿no? A0
más A1X más A2X cuadrada. Una base, recuerda que es un conjunto de, en este caso, de funciones que al generar la combinación lineal te generan todos los posibles polinomios de grado 2. Entonces, una base B para los polinomios de grado 2 podría ser, tienen que ser funciones, tienen que ser, en este caso, 3 funciones. Entonces yo podría tomar como primer función a A0, como segunda función a X, o 1, perdón, A0 no, sino 1. Y como tercer función X cuadrada. Si tú tomas estas 3 como funciones base, cualquier combinación lineal de estas te genera un polinomio de grado 2. No sé si eso quede más o menos claro. Sí, está claro. Entonces, el punto, el truco es tomar esto como base, ¿no? Y entonces una combinación lineal pues va a ser multiplicar por coeficientes aquí, acá y acá para generar cualquier polinomio de grado 2. Entonces, con esa idea podemos construir las transformaciones de la transformación de estos 3 elementos de la base y acomodar en columnas los coeficientes correspondientes. Esa era un poquito la idea o el truco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la transformación aplicada? De hecho, cuando hablamos en general de los elementos de la base, pues los podemos llamar E1, o más bien E0, E1 y E2, ¿no? Como vectores. No les pongo rayita para que no se confunda con que tienes entradas, pero son 3 elementos del espacio vectorial, del espacio de funciones que generan funciones cuadráticas, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar la transformación a E0, la transformación a E1 y la transformación a E2, y estos valores acomodarlos en columnas para generar la matriz y luego ya encontrar los eigenvalores y eigenvectores de la manera tradicional como se hace en espacios euclidianos. Bueno, es que ahí es donde también tenía como conflicto, porque pues si lo vemos como la multiplicación de una matriz y un vector, ¿Sí? pues el resultado tiene que ser una matriz, un vector. Pero entonces ahí tenía como duda de cómo eso lo puedes transformar a un polinomio. Bueno, convertir, Acuérdate, pues. acuérdate que los coeficientes van a ser coeficientes de estas funciones, ¿no? Que van a ser las veces de vectores, por así decirlo. Entonces, déjame. O sea, por ejemplo, la transformación de 1. Nada más déjame apuntar la función, porque si no, no la voy a tener aquí en la mano. Ok, la transformación que se define para este ejercicio está dada por 5A0 más 6A1 menos 2A2 menos 2A2X cuadrada. Entonces, si te fijas, transforma un polinomio de grado 2 en otro polinomio de grado 2 también, ¿no? Entonces, cuando yo digo T de 1, pues en este caso, lo que vale 1 implica que A0 es igual a 1, A1 es igual a 0, y A2 es igual a 0 también, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el transformado de 1? ¿En qué polinomio se convierte? No sé si lo tengas por ahí. No quedaría nada más 5. Quedaría 5. Para el término independiente quedaría 5, efectivamente. Aquí sustituimos un 1, aquí un 0 y aquí un 0. Solo queda 5, efectivamente. Para el término lineal, es decir, cuando x está elevado a la 1, este vale 0 y este vale 0. Entonces no hay término lineal en este polinomio. Por lo menos hay término independiente, pero no hay término lineal. ¿Hay término cuadrático? ¿Cómo quedaría? Pues no, tampoco, sí, porque x cuadrado sería 0, ¿no? No, este no puede ser 0.
Todo esto puede ser 0, pero por culpa de la combinación de los coeficientes, no por culpa de la función x cuadrada. ¿Cómo quedaría si evaluamos en estos valores esta expresión? Entonces quedaría x cuadrado por 1, ¿no? Ujú, más x cuadrada simplemente. Sí, esa es la idea. Entonces, visto como combinación lineal, sería 5 más 0 veces x más 1 vez x cuadrada, ¿no? Y los coeficientes pues son 5, 0 y 1, los que hay que acomodar en forma vertical, ¿no? Si no mal recuerdo. Ok, ya lo tengo. ¿Sí? 5, 0, 1. Y de la misma forma, esta sería la transformación de 1, aquí hay que poner la transformación de x, y luego como tercera columna la transformación de x cuadrado. Ok, Y ya, generas tu matriz, y luego sacas los eigenvalores restando lambda en los elementos de la diagonal, ¿no? sí, Vientos. gracias. Vientos, vientos. Entonces recuerden, esta cosa de transformaciones no solo se aplica a elementos de espacios euclidianos, es decir, a vectores, sino también a conjuntos formados por funciones. Por ejemplo, el conjunto de todos los polinomios de segundo grado. También tienen una base, también se genera con una combinación lineal, etcétera, ¿no? Aquí los vectorcitos de la base serían funciones que podríamos llamar funciones canónicas. Las funciones canónicas serían la función constante 1, la función lineal x y la función cuadrática simplemente x cuadrada, ¿no? Esos funcionarían como el ij y k del espacio vectorial. Este ejercicio lo puse para que noten que el tema de transformaciones lineales no solo aplica a espacios Rn, sino también a otro tipo de espacios diferentes como espacios de funciones, etcétera, ¿no? En este caso, espacios de funciones de polinomios de grado 2. Para sacar Tx tienes que poner, exactamente, A1 igual a 1, A0 igual a 0 y A2 igual a 0 también. Sí, esa es la idea. Sí, buena observación, Laura. ¿Dudas? Ok, entonces le voy a pedir, resuelvan este que quedó pendiente, me parece. Esto ya no lo alcanzaron a ver con Gustavo, ¿verdad? ¿O sí? Lo empezamos a ver con matrices de R2, el tema sí, pero los ejercicios no. Ok, y un poco de R3. Bien. Bueno, pues entonces le voy a pedir creo que le toca a Griselda, la clase de este miércoles, que les revise este ejercicio, pero inténtenlo, por favor, ¿no? Intenten estos ejercicios que quedaron pendientes. Y también los de derivadas que también les pido que intenten el día de hoy para revisar el miércoles, ¿no? Y entonces mejor no subo ejercicio. En la hora que queda, por favor, intenten este y la última publicación. ¿Sí? ¿Les parece bien o...? Sí, está bien. Perfecto. Porfa, inténtenlo, ocupen justamente lo que nos queda de clase para eso, y si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir. Bueno, está bien. Para los que tienen problemas de conexión, pues si quieren le dejamos aquí y estamos en contacto en la semana a través de la plataforma o del chat. Cuídense y nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.